bueno, muchas gracias por estar aquí una semana más. Lo prometido es deuda. Llevábamos prácticamente desde que iniciamos este proyecto mencionando a esta personalidad que por su voz, por su talento, por las múltiples actividades que realiza y por fin se nos hizo después de un largo tiempo que esté aquí en la oficina llegar con nosotros en Ceballos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a la oficina por tenerme aquí. Es súper bonito para mí tener un espacio para compartir y pues adelante. No sé qué me van a preguntar, no sé de qué vamos a hablar, pero no, estoy listo. hay varias cosillas por tocar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, de verdad. Y debo decir que sí, no hay entrevista en la que no me mencione. ¿Pero por qué? Creo que sabemos por qué. Tiene un gran talento, su voz, ufales, cuando compartimos clases, yo maravillado en esas clases y creo que todos nos enamoramos de esas clases, esa hora en la que estábamos. Sí, yo en lo personal puedo decir, era la clase que más esperaba. No estoy quedando bien, de verdad lo es. Muchas gracias, qué lindo, me da gusto. Trae muchísimas anécdotas, trae muchos relatos, como bien lo dice su álbum. Ajá, así es. Cuéntanos un poquito de ese álbum. Ok, ese álbum es un lanzamiento no muy nuevo, pero sigue muy vigente. Es mi primer álbum y es instrumental, ¿sí? Yo durante toda mi infancia prácticamente estuve tomando mucha preparación vocal, pero el piano no lo empiezo hasta que me empieza a cambiar la voz, ¿no? Como que dije, ya no quiero cantar y me refugié en el piano. Lo empiezo a explorar de manera autodidacta y un par de años después empiezo como a experimentar con la creación y empiezo a hacer ciertas melodías y como a ver dentro de un cierto salvajismo qué cosas podían sonar bien. Y dentro del juego no solamente había como este reto musical de podemos estas piezas con estas piezas, sino también el rollo emocional, ¿no? Y combinado pues surgió este álbum que muy desde el principio yo estaba muy comprometido con el concepto de quiero unas piezas instrumentales pero que a la vez cuenten una historia, o al menos una historia en la que yo me voy a inspirar, un concepto alrededor del cual va a girar, y ya, ¿no? Al ser instrumental cualquiera puede imaginar lo que sea. Entonces yo podría describirlo musicalmente como un álbum que es muy intenso. Y hay varias percepciones, ¿no? Hay quien me dice que, ay, me relaja, es súper tranquilo. Otra gente me dice, wow, es como demasiado trágico quizás, ¿no? Y es porque, pues, para la edad que yo tenía, yo compuse ese material entre los 15 y los 18. Entonces, un montón de primeras veces, un montón de experiencias que no tenían otro canal que salir más que ese, ¿no? La música. Y poco a poco, con lo que iba aprendiendo, con lo que iba explorando, e incluso puedo decir con una osadía que he perdido, ¿no? Porque quizá he ganado muchas herramientas y conocimientos, pero la pureza que tiene el crear desde lo desconocido también es muy rica, y el que esté registrado ahí pues me hace mucha ilusión, ¿no? Porque es compartir lo que hice desde entonces y cómo yo voy creciendo y cómo esta música, aunque tenga tanto tiempo, al tener como vida propia, por así llamarlo, va evolucionando también. Relatos finalmente termina siendo un compendio de 11 temas que son casi a puro piano y una que otra sorpresilla, y cada uno inspirado en una historia diferente que es como un tipo multiverso, ¿no? Donde tenemos épocas, lugares, espacios, personajes distintos, pero que todas van encaminadas hacia el concepto de la transformación. Es por eso que el arte de la portada tiene una mariposa. Y además se me hace como, pues, entre chistoso y tierno, que yo sin darme cuenta no solo estaba hablando de las transformaciones cotidianas o de las grandes eras, sino también de mi propia transformación como humano. Entonces, el ir creciendo e irle dando como diferentes formatos al proyecto, ¿no? Porque en determinado momento hubo una obra de danza, ¿no? Con el soundtrack de relatos para contar las historias. En otro momento ha habido recitales donde la gente puede leer las historias mientras escucha, o la misma experiencia, ¿no? De escuchar el álbum, que como te decía está disponible desde 2019, y según las estadísticas pues que me arrojan las plataformas, se escucha en varias partes del mundo, no una cosa así que digas, wow, es una cosa muy famosa, pero cuando veo mira, 3 personas en la India y otros por acá en Reino Unido y otros,
me hace pensar, qué padre que esto que yo imaginé como hace tanto, siga vigente, ¿no? Y acompañe, aunque sea por 2, 3, 5 minutos, la vida de alguien que yo ni conozco, que ni me conoce, y podamos conectarnos así, a través de la música, y al no tener letra como tal, pues eso, ¿no? Como entendiendo la música también como un lenguaje muy universal, que nos mueve como muy a nivel álmico, muy a nivel humanidad. Entonces, no sé, es un proyecto al que le tengo mucho cariño. Definitivamente es algo que ha cerrado, ¿no? Que ya ha tenido cierto cierre, y aunque no es algo que guardo en una caja y jamás voy a revisitar, en este momento sí estoy trabajando en nuevas cosas, ¿no? Nuevos proyectos, nuevo material, y no sé, siempre es bonito recordarlo, ¿no? Más relatos yo lo veo más que como algo que esté moviendo ahora, como un hermoso recuerdo, ¿no? Y entonces cuando sale, ay, es maravilloso poderlo compartir, ¿no? Y cada vez revisitarlo, y también cada vez ir redescubriendo cosas que en diferentes puntos de mi vida las he entendido distinto, ¿no? Me comenta que prácticamente fue el primer álbum, su primer trabajo. Ajá. ¿Llegó a imaginarse que eso llegara a lo que hoy en día está logrando? Sí, de hecho sí lo imaginé. Pensaba, porque en aquel tiempo no existía Spotify ni nada así. Y yo decía, sí, me imaginaba yo como este CD, ¿no? Un CD que traiga un librito con las historias, y como eso ya no... Yo empecé a trabajar justo en este proyecto cuando estuvo esa transición de que ya no tenemos dónde poner discos, y que además maquilar es súper caro, etc. La distribución digital pues resulta mucho más conveniente, por lo que te decía, o sea, no solamente es compartirlo a la gente que me fue a ver tocar, sino gente que está ahí en el mundo, ¿no? En quien su algoritmo le arroja unos temas instrumentales. Entonces, tengo de hecho disponible pues en mis redes sociales un apartado que llamo como Relatos, la experiencia completa. Entonces, al entrar ahí te da a un blog que tiene el álbum de relatos en cualquier plataforma que decidas escucharlo, como una breve semblanza de qué es el proyecto, y todos los relatos, ¿no? Entonces eso viene como equivaliendo a ese librito que yo imaginaba, ¿no? Y que siempre, pues sí, siempre soñé con compartirlo. Yo creo que una de las cosas que más me movían al hacerlo era pues poder compartirlo. Y como ya ha sucedido, claro, no es algo que considere yo masivo, pero tampoco es algo que yo haya querido masivo, ¿no? Siempre lo he pensado como algo muy íntimo, como en chiquito, y qué maravilla que haya podido ser eso y hasta un poco más. Claro. ¿Y qué nos puedes contar de tu último proyecto? Mi último proyecto, justo ahora estoy, y esto es como muy exclusivo porque no lo he dicho públicamente, así que prepárense, Okay. es importante, es una cosa muy grande. Durante muchos años yo me he vivido como M. Ceballos, ¿cierto? En la cotidianidad se me conoce como tal, y en mi trabajo también. Dígase producción y dirección de teatro, así como musicalización, enseñanza musical, enseñanza de idioma, etc., ¿no? Como siempre M. Ceballos ha sido mi nombre, ¿no? Hasta en mis redes sociales, en todos lados, así me llaman en mi casa, no M. Ceballos, sino M, ¿no? Pero bueno, yo he construido bajo esta firma un montón de cosas, y muy diversas, ¿no? Entonces ahora que recientemente llevo yo unos 5 años más o menos componiendo canciones en las que me he animado ya a cantarlas, ¿no? A escribir letras y a cantarlas. Y justo ahora estoy por finalizar la grabación de mi primer álbum vocal, ¿sí? Ese álbum se llama Hilos, es una propuesta pues muy honesta, porque nunca fue pensado como, oh, voy a hacer este pop para que sea muy pegadizo o lo que sea. Son canciones completamente de autor, que tienen un montón de referencias diferentes, ¿no? De otros cantautores, también referencias a lo mejor de teatro musical, ¿no? De todo lo que me ha inspirado a lo largo de la vida. He tenido un poco de conflicto respecto a cómo voy yo a manejar mi carrera, ¿no? Si yo abrí haciendo relatos, que es un álbum instrumental, y yo como compositor de soundtrack y tal, ¿no? Y luego ya soy cantautor, y estoy bien con eso. Me encantaría eventualmente colaborar con otros cantautores, participar en festivales, pero
como que en mi alma se atora un, y si quiero volver a lo instrumental, ¿no? Y si quiero hacer otras cosas, y si quiero experimentar. Entonces, todo dentro de la misma caja es un proyecto muy invendible e inviable, porque las audiencias son distintas para todas las cosas que yo hago. Entonces ahora tuve recientemente un viaje en el que estuve pensando un montón de cosas, y una de ellas fue que voy a firmar mi trabajo de manera seccionada. Esto es, todo lo que he hecho y todo lo que he recolectado hasta ahora, como el álbum de relatos, los soundtracks para teatro, etc., incluso mi proyecto como escuela, va a permanecer como M. Ceballos, ¿no? Lo que siempre he sido, lo que sigo siendo, ¿no? Lo que siempre ha sido y será parte de mí. Y todo lo nuevo, que de hecho ya hay algo en plataformas, ¿no? Y justo estoy gestionando el cambio de nombre. Mi proyecto como cantautor va a llevar el nombre de MC, ¿no? Que es una manera cariñosa en la que algunas personas me llaman también. Y es como otra cara de mí. Finalmente yo no es que quiera, es que M. Ceballos tiene esto y entonces el otro alter ego. Digamos que yo soy la persona que gestiona estos proyectos, ¿cierto? M. Ceballos como toda la institucionalidad que podría tener, y MC como cantautor únicamente, ¿sí? Esto me tiene a mí como y estos son unos pensamientos muy recientes, me han tenido a mí como, ¿y cuál de los dos soy yo? ¿No? ¿O cuál de los dos es más mi cotidianidad? Y es que resulta que soy ambos y ninguno. Suena un poco contradictorio a lo mejor, pero quisiera explicarlo más. Yo en mi humanidad no soy mi trabajo, ¿cierto? Y me he vivido así también durante muchos años. Entonces, al separarlo me doy cuenta que yo, además de los proyectos que hago como en Ceballos o como MC, pues yo tendré mi vida. Y eso también es muy liberador y muy refrescante, porque de pronto vivirme como M. Ceballos el artista, ¿no? O también vivirme como MC el cantautor, sería vivir enfrascado en lo que hago más que en lo que soy. Entonces, en este desprendimiento, ¿no? En esta bifurcación de proyectos, me doy la oportunidad no solamente de que cada uno tome la audiencia pertinente, sino que yo también, digamos, como este tercer elemento del triángulo, tenga también mi camino, ¿no? Y explore qué quiero de mi vida y todas esas cosas. Claro. Entonces, ¿cómo ves, Adrián? Eso pues sí me cambió bastante, porque yo súper aferrado, es que M. Ceballos, esto es lo que he sido, ¿no? Pero es que todo puede cambiar. Es parte de la evolución que todo mundo tenemos, ¿no? Sí, porque yo siempre he visto a los artistas y luego cambian de nombre y digo, ay, qué impracticidad, nunca lo haré. Siempre, no sé, tengo alguna canción y de pronto veo que la banda cambió de nombre y digo como, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Bueno, ahora empatizo un poco más viviéndolo yo. Claro. Sí. ¿Y este viaje, por ejemplo, surgió a raíz de tu mismo trabajo o fue algo independiente que te llevó a...? Fue algo muy independiente. En Canadá vive una amiga muy querida que también es una artista muy genial, recomiendo, Betty Pineda. Ella y yo hemos sido amigos desde hace muchos años y teníamos un montón sin vernos, ¿no? Entonces ella un día, a principios de año, me dijo, ¿por qué no vienes a verme? Y yo le dije, sí, ¿ves? O sea, no es tan épico, solo fue como, ven a visitarme. Y yo le dije, sí, voy a visitar. Entonces me quedé por allá como un mes. Y justo yo pensaba, sí, voy a viajar a Canadá y cuando vea todos esos paisajes me voy a inspirar y voy a componer tal o cual. Y resulta que todo lo que viví, que fueron un montón de cosas muy, muy develadoras, me hizo darme cuenta que no necesitaba inspiración para crear más canciones, o no necesitaba inspiración para, no sé, como para evolucionar en determinado proyecto, sino en mí como persona, ¿no? Porque Vancouver, que es la ciudad donde estuve, fue fascinante, pero desde el primer día en que llegué la entendí como un gran espejo, que estaba reflejando un montón de cosas que yo antes no había visto. Y bueno, cosas increíbles y otras que no me gustaron tanto, ¿no? Pero que ahora tengo oportunidad de trabajar en ello. Entonces irme convirtiendo en quien quiero, ¿no? Y también tener la oportunidad de convivir con personas de diferentes culturas, diferentes identidades. Finalmente es que salirte del país suele ser como
digamos, salirte de Latinoamérica es como brincar en otra dimensión, ¿no? Todo cambia y por lo tanto la manera en que miras, la manera en que escuchas y la manera en que sientes pues también se verá afectada. Y pues nada, se me hace como muy emocionante haber tenido la oportunidad de desaparecerme un poco de aquí y vivir estas experiencias, ¿no? Estuve también viendo un montón de artistas independientes, conciertos, entonces eso también me llenó, pues me llenó, como cuando ves una obra o vas al circo o vas a un concierto y dices, como que un tanque de felicidad se te llena, pero bueno, como por 15. Y nada, no es que haya ido y diga, oh, ahora tengo nuevas ideas como estas melodías o esto, no, sino algo muy importante de este viaje fue que yo siempre he defendido que creo a partir de lo emocional, ¿no? Como si es que el dolor que yo he sentido, para entenderlo tengo que cantarlo y lo sostengo, ¿no? Ha sucedido y ha sucedido un montón y gracias a esos procesos que sano a través de la música suceden cosas bien bonitas. Pero algo que entendí en este viaje fue al ver a otros artistas y al tener ciertas conversaciones y etc. es no necesariamente para crear necesita doler, ¿no? ¿Por qué no solo hacerlo por diversión? ¿Por qué no solo hacerlo por experimentar, por explorar? ¿Por qué no? Y entonces también como dejar un poco al lado esta gran mitología de sí, es que el universo me eligió con esta melodía para... No, es que yo me inspiro de esto, me inspiro de acá y entonces juego con lo que conozco y así es como presento lo que quiero. A veces para decir cosas muy iluminadas y a veces no, a veces solo por el simple gusto de tocar o de compartir o de entretener y entretenerme, ¿no? Entonces, romper estos mitos de que la música y la creación es como tan mágica siempre, no digo que no lo sea, pero esa es una manera. Y entonces si otra manera es solo por diversión, me emociona imaginar cuántas otras más hay, ¿no? Y cuántas otras cosas más me esperan. Esa fue una de las razones por las que decidí esto de hacer ese split de proyectos, ¿no? Porque yo decía, bueno, ya si quiero hacer algo instrumental, pues me aguanto, ¿no? Porque ya estoy con lo de cantar. No, puedo hacer ambas cosas, ¿no? Y simultáneamente, sin que un proyecto como desvíe nada del otro. Y yo también salirme un poco de habitar mis proyectos como si mis proyectos fueran yo, ¿no? Sí, muchos descubrimientos, Adrián. Sí, me imagino, y aparte en qué lugar, ¿no? También. Sí, muy bonito. Aparte la nieve y la playa y el bosque enseguida, o sea, todo está... Por eso un montón de películas las graban en Vancouver. Sí, está muy padre. Me hablabas de escenarios, de conciertos, de obras. ¿Tú ya has trabajado en eso? Sí, es que depende, porque yo he vivido el escenario, pero desde diferentes lugares, ¿no? A veces produciendo, a veces dirigiendo, a veces tocando, o a veces tocando en proyectos ajenos y a veces en los míos, ¿no? Entonces... En los independientes, ¿cómo ha sido la respuesta del público hacia...? A ver, la respuesta del público. Ha habido mucho, ¿no? Ha habido mucha variedad. Me gustaría platicar sobre el año pasado, fue el 2021. No recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, algo así. Creo que fue el año pasado, sí, que apenas reabrían los teatros, ¿no? Después de la pandemia y tal. Y yo decidí hacer un unipersonal llamado La que baila para ti, que es una obra que escribí, que es un microteatro, dura 15 minutos, es un biodrama, porque pues no salgo yo a interpretar a un personaje sino a mí mismo y hablar cosas súper reales. De hecho, a propósito de lo que hablamos, todo muy temático, la obra aborda a la amistad entre Beatriz y yo, ¿no? Beatriz, mi amiga, a la que acabo de ir a visitar. Y cómo durante los años nos hicimos muy felices y nos hicimos mucho daño también, y cómo inició nuestra amistad, cómo en algún momento terminó y cómo sanó todo eso. Entonces era un monólogo al piano donde yo, cantando una canción de una de mis cantautoras favoritas, Rosalén, sí, tenía que mencionarla porque a donde quiera que vaya yo, muy presente Rosalén, inevitablemente. Voy como platicando, ¿no? Las experiencias y tal.
y a la par cantando en el piano y contando uno que otro chiste y tal. Fíjate que en esa ocasión fue muy... como que hubo mucha polaridad en la respuesta de la gente, ¿no? Y me acuerdo mucho en particular de este proyecto porque hubo muchos más, pero las respuestas eran muy contrarias, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Y lloré, y qué genial. Y por otra parte estaba un montón de gente diciendo, es que esto no me interesa, ¿no? O es que me parece muy antiético que Em esté hablando así de esta otra amiga, ¿no? Cuando ella estaba súper consciente y le encantaba el proyecto, ¿no? Y sobre todo también, como que yo sentí muy poco entendimiento por parte de la comunidad de teatro, ¿no? Si es que podemos llamarle así, porque después de varios años de trabajar aquí en Guadalajara en teatro, lastimosamente no podría yo asegurar que existe tal cosa como una comunidad de teatro. Existen un montón de compañías de teatro con mucho talento y cada una con sus fortalezas, debilidades, lo que sea, pero ha costado mucho trabajo que haya comunidad, ¿no? Ha costado mucho trabajo que a una compañía le guste lo que hace otra, ¿no? Y más allá de que le guste, porque no solo con eso se crea apoyo, ¿no? O se crean puentes, pero vaya, si ni de ahí parte. Entonces también complicado para otros grupos de teatro, otros creadores, reconocerme a mí como creador teatral, ¿no? Existe como este valor simbólico de, es que como Em no estudió teatro, o como Em no es actor, o como lo que sea, no, como si no mereciera estar en escena, o como si no... Entonces, escuché un montón de cosas y también como, irónicamente, como no directamente, ¿no? Las escuché de aquí y allá, las leí o etc., ¿no? Pero fuera de ello, o sea, yo viviéndolo de este lado, para mí fue una experiencia muy sanadora, ¿no? Porque fue muy vulnerable y creo que eso hace falta en el arte, ¿no? Como más honestidad, más vulnerabilidad, como, sí, menos postura y más viaje interior. O al menos, y fíjate, creo que hace mucha falta eso y sin embargo, ahora ya no creo que sea vital, ¿no? O sea, hoy en día entiendo que pues puede hacer lo que sea, se puede hacer lo que sea y está bien, ¿no? Claro, siempre y cuando no atente contra pues, ciertos valores o lo que sea, o siempre y cuando no. Siempre y cuando un ser vivo no machaque a otro ser vivo, claro. Como dice Rosalía. Como el yo hacer esto me hizo dar un pasito atrás y decir, creo que no me siento tan fluido, tan feliz, tan libre trabajando ¿no? Yo como creador teatral, ¿no? Porque esto fue una única vez. Yo en la generalidad, pues si quiero contar una historia, pues contrato actores, ¿no? Y otra gente y yo me encargo de lo creativo porque eso es lo que me apasiona. Y hoy en día también entiendo el teatro como un ejercicio difícil de capitalizar. Y mucha gente podrá decir, no, claro que puede ser negocio y la cosa está, pero es que de pronto a veces estas personas no les quieren pagar padre a los actores, por ejemplo, o no pagar ensayos, no prestaciones, y entonces como que yo producir teatro sin brindar todo eso, pues me resulta algo a lo que no me arriesgaría, ¿no? Como que el teatro en específico, las artes escénicas no me dicen con todas las fuerzas, hazlo, por encima de lo que sea, ¿no? Y en cambio la música podría acercarse un poco más, ¿no? Aunque a mí me cueste, no sé, la producción de un álbum, que no es nada más llegar al estudio y cantarlo, ¿no? Llevo un año más o menos trabajando en el disco actual y es muchísimo trabajo, ¿no? Coros, arreglos, las voces, etc., desde la composición, las letras. Pero todo el trabajo que implica, toda la inversión que implica, me parece como que al menos de manera personal, la música sí me dice, sí hazlo, ¿no? Sí lo vale, sí a todo. Y es por eso que últimamente me he enfocado mucho más
más que hacer presentaciones de teatro o escribir historias para ese formato, más enfocarme en la creación musical, ¿no? Y en promover las cosas que ya he hecho. Relatos, aunque yo ya había cerrado el proyecto, ¿no? Hace 3 años dije, no, pues ya, ¿no? Llevo toda mi vida en esto, vamos a hacer otras cosas. Sigue volviendo porque sigue gustando, ¿no? Porque sigue tocando a las personas, porque sigue habiendo por ahí como estimulaciones, inspiraciones, cosas que se despiertan, y mientras sea así, pues no voy a negar que existe, ¿no? O sea, aunque yo ya 300 veces he dicho, no, aquí se acaban relatos, pero si tú me preguntas, yo te lo voy a seguir compartiendo con todo el amor del mundo, porque no es algo que cierras en una caja con llave y nunca más lo vuelves a abrir, es más bien algo como que está en una vitrina. Y es que aparte es parte de su historia, de su trayectoria, con eso inició, con eso... Sí, y que yo creo, o sea, más allá de, yo no llamaría mi trayectoria, y no por demeritarlo, ¿no? Sé el valor de mi trayectoria y han sido muchos años y han sido muchas cosas, y sin embargo yo realmente siento que voy empezando, ¿no? Yo siento que apenas voy empezando y averiguando cómo funcionan ciertas cosas. Entonces yo definitivamente en este momento no me siento como, oh sí, esto es como lo que quería alcanzar. Si bien la fama y la fortuna no es algo que me estimulen suficiente como para decir, es que esto es lo que me mueve, los procesos que a mí me interesan, como masificar mi trabajo, no compartirlo, etc., eventualmente puede que me lleven ahí o no, y estoy bien con eso. Yo no le estoy tirando a, es que quiero ser famoso, ¿no? O quiero ser muy reconocido. De hecho, incluso en las portadas, en el arte de mis canciones ni sale mi cara, ¿no? O sea, me importa más trabajar con conceptos, ¿no? Y me importa más trabajar con lo que se escucha que con lo que se ve. Y pues nada, sigo navegando, ¿no? Sigo navegando en qué es lo conveniente, pero también qué es lo conveniente y que responda a mis valores y que responda a mis intereses, ¿no? Eso me hace sentir y como asegurar que no hay gran consolidación todavía en mis proyectos, o sea que voy iniciando, pues. Puedo decir, Relatos fue con lo que empecé, pero es que el comienzo aún no termina de ser. Okay. ¿Sí? Su etapa como maestro. Mi etapa como maestro, que es de lo que vivo. Yo empecé a dar clases muy chico, porque mi mamá siempre fue maestra y directora de escuelas, entonces yo ahí andaba, ¿no? Y trabajar también con niños siempre ha sido algo muy hermoso para mí. Es algo que disfruto mucho. Cuando tenía como 15 más o menos, en los veranos yo me ponía a dar talleres de cuentos o talleres de música o lo que sea, ¿no? Y conforme fui creciendo, fui preparándome más también para ello, y fui encontrando que pues realmente lo disfrutaba, casi tanto como tocar y cantar, ¿no? Porque de pronto quien se asume artista da clases porque pues es como una salida económica, ¿no? O una manera como para diversificar y decir, órale, con esto tengo estabilidad. Pero a mí no solamente me brinda esa estabilidad, sino que también me apasiona, o sea, me gusta un montón todo lo que tiene que ver con educación, porque no es una cosa de, yo te doy conocimiento o yo te enseño, sino es un aprendizaje mutuo. Eso es lo que más me encanta, porque aprender a mí me gusta, ¿no? Entonces el saber que yo en cada clase que doy aprendo cosas, me parece precioso, y es algo por eso que lo hago con mucho gusto y todos los días. Ahorita afortunadamente tengo un montón de alumnos de manera particular que estudian conmigo canto y también piano, ¿no? Y es curioso porque yo no me animaba a dar piano porque no tuve una educación formal en piano. Yo decía, ¿qué voy a enseñar si yo aprendí con puro salvajismo, ¿no? Pero justo después de intentarlo, después de acceder, cuando Alondra se acercó, Alondra, ¿todos saben quién es Alondra aquí? ¿Todos saben quién es Alondra aquí? Todos sabemos. Se acercó y me dijo, ¿tú das clases de piano? Yo le dije, no doy, pero a ti sí, ¿no? Porque yo he visto en Alondra una artista que yo admiro muchísimo, que me parece genial, y dije, claro que aunque no sepa hacerlo, lo haré, ¿no? Y bueno, vi resultados muy padres, no solamente por mí, sino por ella también, y pensé,
wow, es que esto que sea, aunque no fue aprendido de manera formal, sí que es útil, ¿no? Y sí que funciona, y entonces empecé a tener más alumnos y empecé a ver resultados de distintos estilos y todos muy favorables, ¿no? Entonces ahora ya estoy como más, pues más satisfecho con llamarme a mí un maestro de piano, ¿no? Porque a lo mejor conmigo no vas a salir tocando una pieza clásica, pero a lo mejor vas a poder entender cuando escuchas lo que a ti te gusta, o lo popular, o lo que sea, cómo funciona, e incluso también a saber que puedes crear, ¿no? A partir de ello. Honrar la creación me parece algo importante y que no nos enseñan mucho en los procesos. Te enseñan a memorizar, a aprender, a entender, pero la creación no es siempre una opción, y por eso está tan mitificado el componer, ¿no? O el escribir. No, pero es que si eres un ser humano con cosas que decir, los canales son muchísimos, ¿no? Y teniendo las herramientas, puedes hacer una canción de ello, ¿no? Si ese es tu canal, puedes hacer una coreografía de ello, puedes hacer un material audiovisual, puedes hacer lo que sea. Y siempre en mis clases, tanto las de canto como las de piano, siempre intento que vaya todo muy orientado, en primer lugar, a descubrir, ¿no? La propia voz, o a descubrir, en el caso del piano, como esa propia interpretación, y darle sentido a las herramientas, ¿no? Para decir lo que nos importa, ya que para mí cantar tiene mucho que ver con el hablar, ¿no? Con el qué decimos, con el para qué se hace y por qué. Entonces he descubierto que este proceso no nada más se convierte en algo técnico y ya, sino también en algo de emociones, ¿no? En un proceso de descubrimiento personal, y por supuesto también que si es algo que existe por decisión propia, que es mi caso, ¿no? En mi caso todos los alumnos que he tenido ha sido porque quieren y nadie los está forzando a estudiarlo, pero a lo que voy es descubrir qué habita, ¿no? Descubrir que ya habitaba en ellos y decirlo a través de la música, ¿no? Y al ser algo que desean, y al ser algo que anhelan aprender, y al ser algo que anhelan desarrollar, pues al final todo concluye como en un abrazo propio, ¿no? Como ir a la clase es un ejercicio de amor propio. Entonces, ¿qué mejor que pasar los días así, ¿no? Yo disfruto mucho, ¿no? A pesar que doy un montón de clases a la semana, disfruto los procesos míos aprendiendo, enseñando, y los procesos de mis alumnos que están aprendiendo y enseñando, ¿no? Y no solamente conectamos de manera de alumno-maestro y tal, sino hay otra cosa que nos conecta, y es un poco recordando lo que decíamos hace rato, que la música crea estos puentes, ¿no? La música es un lenguaje para las almas, por así llamarlo. Sí, es lo padre, ¿no? Me imagino yo, el hecho de que estás compartiendo sus conocimientos y ver el desarrollo, el crecimiento de los alumnos es algo muy bonito. Es muy hermoso, es muy hermoso, es muy gratificante. Es muy gratificante porque de alguna manera y sin querer es como ir sembrando cierto legado, ¿no? Yo no tengo interés por la inmortalidad, o sea, no me creo tan importante como para decir es que no quiero ser olvidado, ¿no? Pero entonces el sembrar estas cosas que provienen de mis procesos y que son parte del proceso de otros, me parece algo maravilloso, porque lo veo como si yo fuera una planta que está floreciendo, y alrededor de mí está floreciendo lo demás también. Entonces es lindo, ¿no? Y alrededor de eso hay más, y hay más, y hay más. Y es una manera de esparcir a través de lo que me importa y me apasiona otras cosas, ¿no? Que desencadenan en, finalmente, expresión artística. Y como lo digo, y siempre lo he repetido, tanto dentro de la educación como dentro de la música y tal, que el arte es la antítesis de la violencia, ¿no? O al menos el arte libre, ¿no? El arte que parte de la libertad, ¿no? Instrumentos musicales es la antítesis de armas, ¿no? Entonces, saber que yo puedo o tengo la oportunidad de sembrar eso en otra gente alrededor, y así se va la cadena, para mí es súper lindo. O sea, no
no tengo la ambición de cambiar el mundo y sin embargo en las realidades que se construyen a mi alrededor veo que sucede y es lindísimo, es muy bonito poder ser testigo de ello y compartirlo con la gente que me rodea. ¿En qué momento, a qué edad nace esa pasión por las artes, por la música? Y quiero saber quién es M. Ceballos fuera de lo artístico. Son muchas preguntas. A ver, ¿en qué momento nació eso? A veces las personas me ven y puedo dar yo esta imagen de wow, como que muy evidentemente yo rompo tantos esquemas de lo hegemónico que seguro se me lee como una persona que en todos los aspectos se ha rebelado, ¿no?, contra las estructuras y contra los sistemas, y entonces soy como una cosa demasiado única y especial, y ahí te va la realidad. Yo nací en una familia repleta de músicos y repleta de maestros, donde siempre había instrumentos musicales, siempre había bohemia, siempre había sonidos, siempre, o sea, y bueno, yo crecí en esta casa y unos años después me convertí en eso mismo, ¿sí? No fue una sorpresa ni que yo tocara, ni que cantara, ni tampoco que diera clases, ¿no? Aunque sí, claro, te digo, no demerito mi proceso, todo es mérito mío, pero pues no fue mi idea, por así llamarlo, ¿no? Desde muy niño, como que mi proceso para el resto de mi familia fue, mira, el niño canta, ¿no? Y pues entonces que estudie canto. Y estuve en un montón de concursos, en la televisión local de mi pueblo, en la feria cada año, siempre en la escuela cantaba y en otras escuelas también. Recuerdo que los 10 de mayo yo no iba a la escuela porque me llevaban a varias escuelas así, a cantar en los festivales, ¿no? Y yo tenía mis clases de canto y pues la verdad cantaba un montón de cosas que ni me interesaban, ¿no? Me vestían de charrito y era como eso muy, muy apantallador, ¿no? Y el niño que canta ranchero, pero pues ni me gustaba eso, ¿no? Lo que sí es que antes de toda esta historia, ¿no?, que enmarca mi preparación o los inicios de mi preparación, hubo un momento antes más íntimo y que yo creo que no lo compartí suficientemente durante mi infancia y adolescencia. Y es que cuando yo tenía 3 años, recuerdo que me veía las películas de Disney una y otra vez hasta el amanecer, ¿no? Una y otra vez hasta que se rompiera el VHS. Y recuerdo que cuando tenía 3 años, como que tengo la imagen súper clara. Estaba viendo por quinta, séptima vez El Jorobado de Notre Dame, que ese día había llegado el VHS a la casa. Y en este opening tan maravilloso que tiene, yo a mis 3 años de edad pensaba, ¿cómo? O sea, ¿cómo a alguien se le ocurrió esta genialidad, esa orquestación, ¿no? Los motivos musicales que conectaban una cosa con otra, obviamente no con ese lenguaje, pero me parecía asombroso, ¿no? Y yo decía, es que yo quiero eso, ¿no? Como yo quiero que mi vida siempre esté llena de eso. Y eso lo conservé, ¿no? Y había piano en la casa de mi abuela, entonces yo sacaba las melodías así de oído, ¿no? Como de las cositas que me gustaban. Y siempre, más allá de hacer, porque el hacer lo empecé ya por ahí de los 15 quizás, ¿no? 14, 15 años, pero antes de eso, lo que sí me encantaba era apreciar, ¿no? Prestar muchísima atención en los soundtracks de las películas, ¿no? Y en los musicales, ¿no? Que gran parte de mi vida estuve súper obsesionado con los éxitos de Broadway y así. Esa etapa ya terminó, pero sí es gran parte de mis referentes, ¿no? Y gran parte del cómo yo aprendí a entender la narrativa musical y que después ahora, en los últimos, ¿qué será?, 7 años, he podido realizar alrededor de 30 soundtracks para obras de teatro, ¿no? Y he aprendido a desarrollar como cierta narrativa con la música y etc, etc, ¿no? Me resulta muy apasionante. Entonces digamos que mi historia, desde sus comienzos hasta la actualidad, es una trenza entre lo que siempre se esperó de mí, lo que fui obligado a hacer, pero también lo que me apasionaba y yo ni siquiera tenía cómo nombrarlo, ¿no? Entonces como yo de esa manera describiría mi proceso, como pues sí, algo muy esperado, pero que fue muy rico de maneras en las que pues jamás lo viví. Y
hacia el otro tema de quién es M. Ceballos fuera de esto, pues lo estoy averiguando, ¿no? Porque, y creo que contesto un poco con todo lo que acabo de decir. Desde chico yo he sido leído como, es que ese es un cantante, ese es un artista. E incluso yo, más grande, en la adolescencia, cuando intentaba empezar a socializar y tener amigos y lo que sea, siempre se me leyó como una persona que muy creativa, que toca y que canta y que hace, pero yo quería que dijeran, es buen amigo, es buena onda, es confiable, y nunca obtenía yo esas retroalimentaciones de la gente, ¿no? Entonces, mi manera de relacionarme casi en mi totalidad siempre ha sido con el piano de por medio, e incluso debo decir que cuando no tengo eso, ¿no? Cuando no tengo el piano, cuando no tengo un micrófono, cuando no estoy dando una clase, me puedo llegar a sentir muy vulnerable, ¿no? Y me descubro como muy torpe al tratar de interactuar, ¿no? Y al tratar de construir relaciones y al tratar de... Entonces, ahora que estoy como muy comprometido y muy tranquilo y muy liberado de haber descubierto que yo no tengo que ser M. Ceballos, ni tampoco tengo que ser MC, ¿no? Aunque me llamen de esta manera o aunque me llamen de esta manera, eso no es lo que yo soy, eso es lo que hago. Y ahora me estoy dando la oportunidad de descubrir eso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer fuera de ello? ¿No? Porque con todo lo que desarrollo y con todo lo que vivo en el día con día, pocos momentos me doy para, pues, para ver una serie, ¿no? O para salir con amigos, o para etc, ¿no? Y darme el gusto de viajar me devolvió un poco la oportunidad de, mira, es que si me salgo un mes de hacer cosas, no pasa absolutamente nada, al contrario. Puede ser muy enriquecedor y puede ser muy develador, y eso es lo que busco ahora, ¿no? Como también en estos momentos, sí, seguirme enfocando de lo que vivo, seguirme enfocando en aquello de lo que sueño, pero por encima priorizarme a mí. Y justo como la pregunta lo planteas, como, ¿quién soy fuera de esto? También me ha sido muy rico poder pensar y preguntármelo y amanecer un día con, bueno, tal vez es esto, y descubrir que a lo mejor no, y probar otras cosas, que solo probando es como descubrimos nuestro sabor favorito de café, ¿no? O nuestro sabor favorito de alguna comida o lo que sea, ¿no? Y en eso andamos ahora, degustando y tratando de encontrar, no tratando de encontrar respuestas, sino tratando de encontrar qué preguntas debería hacerme para llegar a un lugar de tranquilidad, para llegar a un lugar de disfrutar, de un lugar que sea especialmente para disfrutarme dentro y también fuera de. Seguir conociéndose, ¿no? A fin de cuentas. Quiero que me digas una virtud y un defecto que sabes que en lo personal te puede beneficiar o perjudicar en lo artístico. Una virtud es que soy muy comprometido con los proyectos, ¿no? Como que sueño con algo y no descanso hasta materializarlo. Y algo que ha caracterizado mis proyectos, que ahora lo puedo ver así porque ya ha pasado mucho tiempo, es que persevero en ellos y ahora, por ejemplo, en cuanto se me ocurre una idea, yo quiero ya, no que exista. Pero los proyectos que he llegado a consolidar tardan 5, 10, 11 años en materializarse. Entonces, si hoy en día tengo una idea, no me sorprendería pensar que, mira, este disco y dentro de 5 años sucederá y estoy bien con eso, ¿no? Y podré quizás pausarlo, pero no dejarlo nunca, ¿no? No dejo nunca atrás las cosas morir, ¿no? Y eso creo que es algo que me beneficia. Algo que puede obstruir mis procesos, creo que es que tiendo a una actitud muy nerviosa y muy estresada, ¿no? Como que otra de las cosas que descubrí en el viaje, yo vivo mi vida como con una actitud como de perrito chihuahua, ¿no? Súper nervioso y asustado todo el tiempo, y ese es mi estado natural, que
había perdido como el criterio para saber cuándo estaba así y cuándo no, ¿no? Entonces, creo que la falta de costumbre a estar relajado me lleva a pensamientos, frustraciones y procesos que no benefician, ¿no? Los proyectos, ni del trabajo, ni de vida, ni nada. Como un sobrepensar, una sobrepreocupación, y también eso pues no es nada más arbitrario, tiene que ver, y a eso va ese como defecto, a esta obsesión de controlar, ¿no? Entonces, poniéndome a la espalda un montón de cosas que nadie me pide, ¿no? O así, queriéndome hacer responsable de un montón de cosas que no es necesario que yo me haga responsable, es lo que me podría llegar a mermar, ¿no? El camino. Y bueno, es padre saberlo porque día con día trabajo en ello. Y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que... Eso es como el blanco y el negro de esta pregunta. Pues sin duda es un camino muy largo que se está trazando pues en tu carrera, insisto, porque a fin de cuentas, como bien dices, lo estás formando, lo estás iniciando todavía, vas por muy buen camino y de verdad que es un placer que estés aquí y nos estés contando todo esto. Pues preparamos también una dinámica, Ok, pero para esta dinámica vamos a invitar a una persona muy especial y creo que también una persona que se está convirtiendo parte esencial de la vida de Em.